creo que la interculturalidad apunta hacia eso, ¿no? O sea, como que surge como discurso para el encuentro, para, digamos, el diálogo. Y como resultado pueden traer un ambiente más enriquecido, una cultura más enriquecida. Integrar. Sin interculturalidad, sin relación con la diversidad cultural, no hay historia de la humanidad. Si está correcta la palabra y si no, pues saber cuál otra se me viene. Diversidad en Diálogo, un podcast del Grupo de Trabajo de Educación e Interculturalidad de Claxo. Actualmente, interculturalidad es una palabra ampliamente utilizada para referir a la relación entre culturas diferentes. Pero, ¿es solo eso la interculturalidad? Hoy, dos colegas que trabajan en instituciones mexicanas, el doctor Stefano Sartorello, de la Universidad Iberoamericana, y la doctora Gabriela Sarni, de la Universidad Pedagógica Nacional, van a contarnos un poco la historia de la educación intercultural y las distintas formas de entenderla. Diversidad en Diálogo. En América Latina, la palabra interculturalidad se ha usado desde mediados del siglo XX. Poco a poco se va instalando este término entre gestores educativos, académicos y líderes de diversas comunidades originarias. Así fue como Stefano Sartorello se familiarizó con el concepto de educación intercultural. Yo empecé a utilizar y a relacionarme con el término de interculturalidad hace aproximadamente 15, 16 años, cuando colaboraba con un grupo de educadores comunitarios indígenas chapanecos, educadores indígenas celtales, tzotziles y choles de la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, una organización filozapatista que surgió en el 95 y que me invitaron a colaborar con ellos en el diseño de un modelo educativo intercultural. Entonces, digamos que mi acercamiento con este término se da en un contexto educativo, yo diría político-educativo. En ese sentido, el término interculturalidad expresaba una reivindicación por parte de esta organización de el derecho a construir una educación propia, una educación distinta a la educación que venía desde el Estado, una educación no para los pueblos indígenas, sino de los pueblos indígenas. En particular, para estas organizaciones existe un conflicto societal explícito entre las formas de vidas hegemónicas en México, entonces formas de vidas que reflejan un modelo social eurocéntrico, occidental, capitalista, neoliberal, y las formas de vida basadas, digamos, en el horizonte social del buen vivir, del lequilcush lejal, dicho en lengua tzeltal, que inspiran la vida en sus comunidades, en sus sociedades. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de interculturalidad, hablando desde este posicionamiento político-educativo, hacemos referencia a la necesidad de fortalecer formas de vida propias, cosmovisiones propias, valores societales propios, contrapuestos a los valores individualistas, capitalistas, antropocéntricos que defiende la sociedad capitalista neoliberal hegemónica. Para estas organizaciones indígenas, la interculturalidad
implica un diálogo con la cultura hegemónica, pero un diálogo a partir de lo propio. Ellos quieren que sus hijas, sus hijos aprendan a desempeñarse en la sociedad hegemónica, pero que lo puedan hacer desde su ser tzeltal, tzotzil, chol, teniendo jóvenes con un arraigo cultural importante, jóvenes orgullosos de pertenecer a sus pueblos y de defender sus intereses. No pretenden encerrarse, pero pretenden entrar a este diálogo fortalecidos en lo propio, en lo suyo y en estos valores societales que caracterizan la buena vida, el buen vivir. En el caso narrado por Stefano, el término interculturalidad fue apropiado por las comunidades indígenas como una herramienta de importancia para generar alternativas diferentes a las del sistema educativo tradicional, que dejaba por fuera sus formas de ser, pensar, conocer, sentir y hablar. Sin embargo, como nos explica Gabriela Sarni, el concepto de educación intercultural también es usado por los académicos y en las políticas del Estado. En esos espacios, el término interculturalidad puede llegar a ser utilizado de forma automática para describir supuestas relaciones entre culturas distintas, cuando en verdad eso no sucede. Buenas tardes, soy Gabriela Sarni, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional aquí en la Ciudad de México, en el Ajusco. El término interculturalidad entiendo que es un concepto que para el campo de la antropología forma parte como de esas herramientas de caja que siempre tenemos a la mano, que nos permite de alguna forma entrar a contextos de diversidad. Y al mismo tiempo creo que es un contexto que en la perspectiva de cierta antropología se ha naturalizado y ha pasado también al campo de las naturalizaciones, en el sentido que damos por hecho que las relaciones entre la diversidad son relaciones entre culturas. En este sentido, yo personalmente en el trabajo de investigación que vengo desarrollando desde los años 90, sí uso el concepto de interculturalidad muy vinculado al campo educativo, trabajo líneas de antropología de la educación, pero no tanto para explicar qué pasa en la relación entre culturas, sino justamente para hackear eso que se ha naturalizado a modo descriptivo, ¿no? Que se ha naturalizado en términos de que hay una relación entre culturas. Cuando digo hackear, en realidad lo que a mí me ha implicado el término es preguntarme hasta qué punto realmente ha habido una relación entre culturas. Y lo digo porque en el marco de las políticas educativas aquí en México, también desde el principio de los años 90, cuando llego aquí a México, el concepto ya formaba parte de lo que se conoce como educación bilingüe, en ese entonces intercultural, luego pasó a conocerse como educación intercultural bilingüe. Entonces el concepto ya estaba como instalado en una naturalización de un modo de describir lo que podríamos llamar relaciones, si es que existían. En realidad no existían y no existen estas relaciones en lo que desde un uso más tradicional antropológico se entiende por intercultura, ¿verdad? Esta misma trampa del concepto de intercultura, de este concepto más descriptivo y más desde una dimensión funcional, trae también detrás de sí una idea de cultura cerrada en muchos casos, ¿sí? Por supuesto que no estoy queriendo generalizar, pero naturalmente el concepto nos pone en una situación de pensar la cultura como una totalidad cerrada, ¿sí? Como si los niños de determinados grupos culturales se relacionan
desde un cuerpo conceptual, cultural homogéneo y común, con los de otro grupo cultural homogéneo, cultural común. No estaría tan segura que el concepto y la forma normativa en que se ha venido utilizando el concepto esté permitiendo hablar de la forma en que se relacionan los diversos grupos. Por supuesto, va a depender de qué perspectiva de interculturalidad cada uno de nosotras y nosotros tengamos. Si vamos a estar pensando en una interculturalidad más crítica, que es de una de las perspectivas que en la región se ha acuñado desde los años 90 del siglo pasado también, frente a lo que conocemos como interculturalidad funcional, pues sí, en este sentido quizás esta perspectiva crítica nos puede estar ayudando a pensar de otra forma esas relaciones que finalmente yo no sé si son entre culturas, yo creo que son entre contextos, entre actoras y actores, atravesadas por relaciones de poder diversos, atravesadas las relaciones por asimetrías, discriminaciones, desigualdades. Como vemos, hay un debate sobre lo que quiere decir la palabra interculturalidad. Gabriela plantea que esta palabra puede darnos una idea engañosa de las relaciones entre culturas diferentes y también una idea acerca de que la diversidad solo existe en la multiplicidad de culturas. Sin embargo, como escuchamos, para ella la diversidad puede ser mucho más. Es importante tener presente que el riesgo es entender la interculturalidad en un sentido utópico y acrítico, sin tener en cuenta las relaciones asimétricas de poder existentes, tal como nos señala Stefano. Bueno, evidentemente hay conceptos distintos que se usan para definir las relaciones entre grupos diversos. Aquí habría que, hay conceptos básicos como el concepto de multiculturalidad o de pluriculturalidad, que son términos meramente descriptivos, son términos que describen que en una comunidad, en un estado, en un aula o en un contexto determinado existen personas y grupos pertenecientes a diferentes culturas. En ese sentido, multi y pluriculturalidad son sinónimos. La misma palabra interculturalidad es una palabra que, como dije anteriormente, es una palabra que se presta a múltiples interpretaciones. Voy a tratar de ser un poco más claro al respecto. Hay generalmente, cuando la interculturalidad es pensada desde arriba, desde el aparato estatal hegemónico, la interculturalidad suele ser definida en términos de relaciones entre culturas. Hay un fuerte énfasis en la palabra cultura, hay un fuerte énfasis en relaciones de diálogo, tolerancia, respeto, aprecio. Digamos que retomando lo que Jorge Gachet ha explicado muy bien, hay una concepción muy utópico-ideal de la interculturalidad que pareciera ser una panacea en grado de solucionar todos los problemas y desde el campo educativo transformar las relaciones injustas, asimétricas y que existen entre diferentes grupos al interior de una nación. Muy diferente es la interculturalidad crítica, la interculturalidad que, como el propio Gachet señalaba, se basa en una concepción del conflicto intercultural. Y aquí es bien importante señalar que justamente el énfasis puesto en el conflicto yo creo que sea la clave para distinguir aquellas concepciones de la interculturalidad que son más funcionales al neoliberalismo y al mantenimiento del status quo, de aquellas que son más críticas, decoloniales y que apuntan a una transformación importante de las relaciones sociales, políticas, culturales, jurídicas, educativas.
Si el significado de interculturalidad es tan poco claro, ¿para qué seguirlo usando? Ambos investigadores coinciden en que esta palabra ha salido de las academias para empezar a utilizarse entre otros grupos sociales. En este sentido, Gabriela señala que el término interculturalidad ha tenido gran importancia para quienes se lo apropian. Sin embargo, también es un hecho que el concepto, como muchos de los autores que lo trabajan, pues es un concepto polisémico, es decir, no podríamos entender de una sola manera una definición sobre este concepto, y al mismo tiempo me parece muy interesante ver la forma en cómo las diferentes organizaciones sociales, indígenas, magisteriales en la región de Centro y Sudamérica se han ido apropiando del concepto para desde allí plantear nuevos horizontes en los que se incorporan perspectivas más propias. Y en este sentido hay que reconocer también que a partir del concepto diversas organizaciones, grupos magisteriales, comunidades originarias con diferentes estilos y formas de vida, rurales, urbanas, también hacen uso del concepto para plantear sus propios proyectos y horizontes políticos. Por lo tanto, es un concepto que tiene una fuerte carga política y no solo una carga pedagógica circunscripta a un equipo de cuestiones técnicas pedagógicas, que es un poco la forma en cómo se ha querido introducir en las agendas curriculares de nuestras sociedades o de los estados nacionales. Stefano también considera que cuando el término interculturalidad es apropiado por los grupos sociales que desarrollan luchas por sus derechos, puede servir para defender esas demandas. Sin embargo, la interculturalidad en Latinoamérica es un término fuertemente político, con usos políticos y reivindicativos fundamentales por parte de las organizaciones indígenas latinoamericanas. Definitivamente yo creo que la interculturalidad que se construye desde abajo, desde las organizaciones y grupos indígenas, es una interculturalidad mucho más consciente de la importancia de trabajar a nivel político, a nivel epistemológico, a nivel social, a nivel jurídico y no solamente a nivel educativo, como si desde la escuela se pudiera cambiar el mundo, cosa que en realidad es muy difícil que suceda. Tanto Stefano como Gabriela han investigado el trabajo de los maestros. En la experiencia de Gabriela, los maestros de las escuelas oficiales sí hacen una diferencia entre el discurso oficial de lo intercultural y una educación cotidiana que retoma los saberes relevantes para una comunidad. En las últimas investigaciones de estudiantes de las últimas generaciones de estos últimos años, lo que se advierte es que cuando, por ejemplo, van a platicar con maestras y maestros de educación indígena, principalmente en la educación preescolar y primaria indígena, aquí en México, donde funciona la perspectiva intercultural bilingüe para escuelas de educación indígena, los maestros pueden hablar justamente de esta noción abstracta del concepto, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? La relación entre culturas, descontextualizado, ¿sí? Pero sin embargo, cuando un maestro de educación indígena se le pregunta qué es la educación indígena, puede hacer referencia a pues una educación propia, una educación que parta de nuestras propias comunidades, una educación que reconozca nuestros saberes, que reconozca nuestros conocimientos. Entonces, esto da cuenta de cómo el discurso de la política educativa bajo esta visibilización de lo cultural en un concepto que se llama interculturalidad, en realidad ha sobrecargado en la dimensión cultural desde una perspectiva, en muchos casos, cerrada de lo cultural, que no deja
no permite que las comunidades, los maestros, los actores que teóricamente están llevando esta actividad en acción se sientan reflejados, y responde casi en muchos casos a un discurso normativo desde arriba y no construido desde las necesidades y las vidas cotidianas. En la experiencia de Stefano, la educación zapatista propone que los maestros sean acompañantes del aprendizaje de las niñas y los niños. Entonces, para nosotros el maestro como acompañante es una persona que se ha creado en la comunidad, que está muy vinculado con la comunidad y que está vinculado también con la cosmovisión comunitaria, y entonces que entiende que las fuentes del conocimiento indígena para la enseñanza no están únicamente en los libros, no están muchas veces sistematizadas, sino son conocimientos vivos que están presentes en la memoria y en la vida real de las comuneras y los comuneros. En ese sentido, es un maestro que sabe que el conocimiento indígena está en las actividades sociales, productivas, rituales, recreativas, políticas, que las y los comuneros realizan en su territorio. Es un acompañante que sabe que la naturaleza enseña, es un acompañante que sabe que la naturaleza es la morada de los espíritus, de esos seres espirituales que, con la que los pueblos originarios tienen una relación muy cercana, y que entonces el pájaro enseña, el viento enseña, el río enseña, la naturaleza enseña. Es por esto que en este sentido, desde la concepción de la interculturalidad crítica y decolonial de la UNEM, por ejemplo, el conocimiento se construye en el territorio, un territorio socionatural, habitado, vivo, un libro abierto, denso de ocasiones para aprender, que el maestro como acompañante puede aprovechar para hacer una educación que sale del aula, una educación que se hace en el territorio, una educación que no está limitada a lo que dicen los planes y programas de estudio convencionales, sino una educación que responde a una forma de vida propia, indígena, en el territorio y en un territorio vivo. Esto creo que pudiera ser un buen ejemplo de la diferencia entre lo que se suele concebir como maestro y lo que desde otra cosmovisión y desde otra concepción de la interculturalidad se puede concebir como un acompañante. Las ideas sobre la interculturalidad pueden ser distintas. Ponerlas en diálogo sirve para reflexionar cómo pensamos la diversidad y qué tipo de actitudes tenemos ante ella. Gracias a Stefano y Gabriela por compartirnos sus ideas. Diversidad en diálogo.
La canción que escuchamos se llama Antsetik, parte 2, del grupo de rock tzotzil Saksebul. Diversidad en Diálogo es una producción original de Indira Granda, María Eugenia Taruselli y Susana Ayala. Conducción, María Eugenia Taruselli. Edición, Macoba Sonora. Diseño, Emiliano Famularo de Gráfica M&M. Tema del podcast, Los Mistoles. Investigadores invitados, Gabriela Sarni y Estefano Sartorello. Gracias a Saksebul por el permiso de reproducir la canción Antsetik parte 2 y gracias a nuestros amigos colombianos, mexicanos y venezolanos por sus voces y sus ideas.